hace 5, de hecho. Ah, perfecto. Me gustaba muchísimo un juego que jugaba desde los años antiguos. El juego lo jugaba con mi vieja consola de videojuegos, llamada Nintendo 64. Estoy perdiendo a Bonnie contra... El juego se llamaba Sonic the Hedgehog. Me acuerdo de aquel día que estaba en mi casa. Estaba jugando a mi ordenador, la cual me empecé a aburrir después de jugar. Pero entonces me había acordado de que yo jugaba un juego muy divertido para Nintendo 64, la cual yo lo jugaba desde los viejos tiempos. El juego se llamaba Sonic the Hedgehog. Siempre recordaba esos momentos divertidos. Entonces me acordé que ese juego lo había dejado desde pequeño en el mismísimo sótano que tengo en mi casa. Aunque el sótano es muy terrorífico y espeluznante, yo jamás notaría algo raro en el sótano. Pero entonces me dije a mí mismo, seguramente el cartucho del juego ya está descompuesto. No creo que aún sirva, ya que lo dejé ahí como 15 años. Entonces dejé de acordarme de eso, y luego empecé a ordenar mi habitación. Al momento de supervisar debajo de mi cama, me topé con algo que me dejaría sorprendido y un poco inquieto. Lo que había visto fue mi vieja consola de videojuegos para Nintendo 64. En ese momento me dije a mí mismo, desde cuando tuve mi vieja consola aquí debajo de mi cama. Entonces estuve con muchas dudas, e incluso estuve confundido. No entendía qué era lo que pasaba. Entonces se me ocurrió bajar al sótano y ver si el cartucho del juego aún servía. Al momento de bajar las escaleras, encendí las luces del sótano. Y luego solo vi puro desastre en todos lados. Estuve buscando y no encontré nada. Solo había puras telarañas y objetos antiguos empolvados. Solo en eso encontré una caja vieja debajo de una mesa de madera. Y luego decidí abrirla. Pero me di cuenta que la caja estaba sellada con cinta adhesiva. Después empecé a decir, ¿pero qué rayos estoy viendo? No recuerdo que haya tenido una caja sellada con cinta adhesiva. Entonces me dirigí a otro lugar del sótano y agarré unas tijeras. Entonces al momento de abrir la caja, vi algo muy impresionante. Vi el cartucho del juego Sonic the Hedgehog. Estaba muy ansioso por ver el juego que me encantaba jugar. Entonces estuve muy ansioso por jugarlo. Pero hubo un error con el cartucho. Me di cuenta que en vez de que estuviera la imagen de Sonic en su verdadera forma, estaba Sonic ensangrentado, con los ojos negros y rojos. Y en ello decía de título, Sega Genesis. Entonces no le tomé importancia. Y decidí insertar el cartucho al Nintendo. Al momento de hacer esto, conecté los cables del Nintendo a los enchufes de la televisión. Pero en eso ocurre un error. Al momento de que conectará los cables a la televisión, la pantalla se empieza a distorsionar. Pero de repente me salió un mensaje a la pantalla, diciendo, no se puede reproducir este título. Vuelve a intentarlo más tarde o selecciona un título diferente. Entonces empecé a preocuparme muchísimo, estuve desconectando los cables de la consola, e intenté apagar la televisión varias veces. Pero sin resultados. Solo me salía el mismo mensaje a la pantalla. Entonces después dejé la televisión encendida, con el mensaje puesto, sin cerrarlo, por si el juego se reproduce. Pero de repente la televisión se apaga. Luego empecé a ponerme muy asustado. Nunca había visto algo como esto. Pensé que el juego se había dañado. Al momento de agarrar el control de la televisión se encendió de la nada. Y en ello
el juego se había reproducido. Entonces yo me puse a jugarlo. Pero al momento presionar el botón de Start, aparece la imagen de Sonic. Pero no era el mismo Sonic que yo conozco. Era Sonic endemoniado. Sonic.exe. De repente la televisión se empieza a distorsionar. La televisión no reaccionaba bien. Se estaba yendo la señal. Pero en eso el juego se acomoda nuevamente. En eso volví a iniciar Start. Y luego la pantalla de carga se cambia a una pantalla de carga muy extraña. Sonic empezaba a llorar sangre y el cielo estaba de color rojo oscuro, era un color rojo infierno. No pude controlarme, pero pensé que estaba loco del miedo. En eso se escucha una risa aterradora. Al parecer era la risa de un demonio. Luego el juego inicia normal. Inicia con seleccionar el personaje. De repente el juego se empieza a poner raro. El juego selecciona a Tails Doll automáticamente. Pero, lo que más me pareció extraño es que el juego iniciaba muy raro. El juego inició como siempre, controlando a Tails Doll. Luego empecé a avanzar, pero se escuchaban gritos de dolor y sufrimiento de fondo. No sé qué era realmente lo que estaba jugando, pero me arriesgué a seguir jugando. En eso de repente sale Sonic. Estaba mirando a Tails Doll de una forma muy grotesca. Luego me pasa el siguiente nivel, la cual estuve caminando y no me detuve. Solo seguí avanzando y avanzando, hasta que llegué al final. Parecía que ese juego era infinito, pero de repente Sonic aparece nuevamente, y luego Sonic mata agresivamente a Tails Doll. El juego se termina. Luego seguía el siguiente personaje. Obviamente era el Sonic de color rojo. Pero después de eso, la televisión se apaga. Después de eso salió el mismísimo mensaje, que salió desde antes. No sé qué era realmente lo que estaba pasando. Pero después se me ocurrió dejar de jugar, y quería deshacerme de ese cartucho. Decidí volver a dejarlo en la caja en donde estaba. Y sacarlo a la basura. Pero al momento de volver a bajar al sótano, me di cuenta que la caja en donde estaba el cartucho ya no estaba. Me quedé con la boca abierta e incluso me quedé paralizado. De repente aparecieron unas letras escritas con rojo en el muro del sótano, que decía: tienes que acabarte el juego completo. El juego jamás se ha dejado de jugar. Si no lo haces, él te matará. Y no solo a ti, sino a todos tus familiares. Entonces no me quedo de otra. Entonces me di cuenta que ese juego estaba poseído. Entonces volví a meter el cartucho a Nintendo. Pero después el mensaje se quitó. Y luego en eso aparece Sonic ensangrentado, diciendo esto: tienes que acabarte el juego completo, si no tú serás con el que voy a jugar. Recuerda que ningún juego se deja de jugar, solo se deja de jugar hasta el final. Ahora sigue acabando el juego. Al momento de escuchar lo que me dijo Sonic, me quedé impactado. Pero entonces, seguí con el juego. Entonces seguía con el Sonic de color rojo. Así que seguía avanzando, de repente el juego se empieza a distorsionar. Yo pensaría que se volvería a apagar la televisión. Pero en eso volvió a salir Sonic. Y luego pasa esto. Al momento de esa cinemática, el juego selecciona automáticamente al siguiente personaje, el villano de Sonic. En eso seguí jugando, avanzando al frente. Pero en eso, la televisión se empieza a poner extrañamente. La pantalla se pone roja. Y de repente, se escuchan gritos de dolor, como si estuvieran apuñalando a un hombre. Eso es. Después de esos ruidos perturbadores, empecé a llorar del miedo. Ya no pude más con esa pesadilla. En eso saqué el cartucho del juego. Y luego lo encerré en cajón de la cocina. Para cuando lleguen mis padres enseñárselos. Pero en eso el mismísimo mensaje volvió a salir. Entonces yo quedé en enseñarles todo esto a mis padres cuando llegaran.
En ese entonces, llegaron mis padres. Les conté todo lo que vi, y que realmente sucedió con ese juego maligno. Pero obviamente ellos no me creyeron en lo absoluto. Entonces les iba a enseñar el cartucho, e insertarlo al Nintendo. Pero mi sorpresa fue cuando ese cartucho ya no estaba. Entonces en ese momento, ellos creyeron que estaba loco o haciéndoles cualquier broma pesada. En ese mismo momento, me llevaron a un psiquiatra. Nunca podré olvidar ese momento aterrador. Pero sé que jamás olvidaré eso. Ni aunque tome terapia, y busque ayuda. Jamás olvidaré lo que me pasó.